Y hoy toca tour por el estudio. Hola a todas, ¿qué tal? No sé si alguna vez he hecho tour por el estudio aparte del día que os lo enseñé. Entonces, bueno, hoy estaba medio ordenado. No está ordenado del todo porque estoy poniendo los dibujos como decoración. Supongo que lo habréis visto por Instagram. Os dejo mi cuenta de Instagram por algún sitio. A lo mejor no os la dejo ahora porque tengo la sensación de que este vídeo va a ser solo mi cabeza, pero os la dejaré en algún momento, mi cuenta de Instagram y mi cuenta de TikTok, y la veréis por la pantalla. Entonces, bueno, voy a grabarlo con el móvil porque ya tuve experiencia grabando cosas con el móvil para el fallido tema de la comunidad. Sabéis que nos hemos mudado a Patreon, tenéis Patreon ahí abajo, porque la verdad que la comunidad de YouTube era una estafa. Entonces, pues bueno, me estafaban a mí y os estafaba a vosotras. Así que Patreon es mucho más guay, pero lo bueno es que conseguí saber que los vídeos grabados con el móvil no estaban tan mal. Así que de sonido y de todo eso. Así que bueno, para un estudio tour, un tour por el estudio, prefiero hacerlo con el móvil porque va a ser mucho más sencillo. Bien, esta es la puerta. Creo que le voy a dar la vuelta a la cámara. Ahí tenemos la puerta. Entonces, conforme entramos, este sería el recorrido. Bueno, digo que está recogido y está ahí la escoba, pero bueno, da igual. ¿Os acordáis que había un muro aquí? Pues ese muro ya no está. Los agujeros siguen en el suelo porque era pladur. Bueno, y esto es mi percha. Vamos primero a la parte menos glamurosa, que es la derecha de la puerta. Creo que es la derecha, no lo sé. Bueno, la puerta está ahí y esto es como mi recibidor. Ahí es que me he vuelto como los japoneses y me quito los zapatos al entrar. Entonces tengo ahí esa cosa que no sé lo que era, no era un zapatero, creo que era un mueble para la tele, pero era más barato que un zapatero, así que pues lo cogí y ya está. Y están ahí las zapatillas de pintar y eso. Luego lo siguiente que tengo es el perchero. Sabéis que grabo varios vídeos a la vez, entonces pues me he traído ropa para cambiarme y ya la he dejado aquí porque es ropa que en casa ya no me pongo. Y por ejemplo, estos jerseys para YouTube me gustan mucho, pero para salir a la calle pues no me gustan tanto porque además dan frío. Así que ahí están. Y estos me los compré a posta. Y estos me están grandes y me los traje. Esos ya me están excesivamente grandes. Entonces están ahí para llevármelos. Y ya está. Y esto me lo he traído hoy porque voy a grabar vídeos y todavía hace tiempo como para llevar camisetas, así que me he traído unas cuantas. Bueno, esto es la mesa donde grababa antes. Era una mesa que yo tenía intención de usar para hacer las fotos de Instagram, pero la cosa no funcionó, así que de todas formas me la tenía que traer de casa. En realidad lo que tenía en casa era el tablero, le ponía unas patas de unos caballetes y me encerraba allí en la habitación y no podía salir a nada. Cuando digo a nada, es a nada. Mientras grababa porque tenía que desmontarlo todo si quería salir. Estos son dos fotos de marioneta. Bueno, una está envuelta, pero la otra... mi foto favorita de marioneta. Está abierta. ¿Por qué están aquí? Porque tengo intención de colgarlas en algún momento. ¿Cuándo? No lo sé. Veis que pequeñas no son. Vamos a intentar... No sé si se ve el tamaño, pero me llegan a la cintura, básicamente. Bueno, ahí está el rincón de la vergüenza. El rincón de la vergüenza... pues es el rincón de la vergüenza. Ahí está el aire acondicionado y abajo está el rincón de la vergüenza. Eso es la caja de la butaca amarilla. ¿Por qué está ahí? Porque yo pensé, bueno, como es grande, me va a quitar el eco. Y le puse la manta de montar los muebles encima. ¿Me quita el eco? Pues no, pero bueno, no sé, igual sería peor si eso no estuviera ahí. Y ahí está lo que quedó de la pintura, que alguna vez pues también terminaré de pintar o no, no lo sé, porque me queda... Bueno, eso es una terracita que no voy a abrir. Y esto es el cuarto donde está la nevera y el microondas. Bueno, esto es simplemente el sitio donde tengo las Coca-Colas y... bueno, ahí no Coca-Colas, ahí están los tés y eso. Aquí tengo el microondas y aquí tengo todas las cajas pues de microondas, de focos, de la cizalla, de unas colchonetas, una estantería y la mesa aquella con la que me caí,
que como cuando devuelva esto la tengo que devolver, pues ahí está, porque yo lo hubiera tirado sin ningún tipo de problema, porque es una mesa horrible y que pesa un huevo y que es un peligro. Pero bueno, en fin, este es el trastero. Aquí será donde guardaré mis fotos, las fotos de la exposición cuando lleguen, pues las pondré por aquí, porque no me caben en otra parte. Mi intención era arreglar eso un poco, esa pared, poner ahí una estantería, poner ahí el microondas, en fin. Pero pues la verdad, ni hay presupuesto, ni creo que valga tampoco la pena. Así que aquí es donde vengo a por Coca-Colas y ya está. Y entonces ya por aquí, saliendo del cuartito ese, entramos a lo que es el estudio que más conocéis. Aquí está el rincón del canal ese de Booktube que tengo abandonado. De hecho, creo que no está muy bien puesto ahora mismo. Creo que ni está bien puesto el fondo, ni está bien puesta la butaca, que se vería el fondo por atrás. En fin, esto es una cosa muy cutre que tengo que repensar. No sé cómo colocar la butaca, no sé dónde ponerla, no sé qué hacer. Así que no sé, quizá hacia allá estará mejor y me ahorro esta mierda, pero bueno, no lo sé. Y me vengo aquí detrás. Bueno, ahí está mi entrada con esos asientos súper cómodos. Sí, súper cómodos, que son la recepción del estudio. Ya veis. Pues que necesito alguna silla. Tengo ese taburete, tengo otro taburete por ahí, no sé dónde, y necesito alguna silla, porque si viene alguien, pues es que aquí no hay quien se siente. Y aquí están mis dos estanterías, que veis que están casi vacías. Pero bueno, me traje todos los DVDs, total, en casa tampoco puedo verlos, así que me da igual. Me traje los mangas y me traje todos los libros que no me gustan. Y ahí tengo blogs. Esta será la estación del papel. Creo que os lo enseñé ya. Aquí arriba... ¿qué es esto? Ah, los papeles que no me gustan. Estos son los papeles que no me gustan, a excepción de estos que sí me gustan, pero que son poco útiles. Pero bueno, son pues eso, papeles que no me gustan, papeles para pruebas, etc. Luego aquí están los dibujos. Están tapados para que no les entre luz porque soy un poco paranoica. Entonces, estos, por ejemplo, pues son los que no me... Bueno, esa es la plantilla de un vídeo fallido que hice. Aquí debajo no sé lo que hay. Ah, estos son los de Bellas Artes y aquí están los de ahora. Los que no están dentro de un sketchbook. ¿Veis? Pues todo esto. Entonces los tengo ahí bien tapaditos para que no les entre mucha luz. Aquí están los Bauhaus académicos y artísticos pequeños. Este es el cajón de los blogs pequeños, los que están sin usar. Y aquí están los blogs grandes, los blogs demasiado grandes, que he comprado para cortar, pero que al cortar pierden el sentido de ser blogs encolados, pero bueno. Aquí ¿qué hay? Aquí hay papel suelto. Esto es una foto y lo de abajo es papel suelto. Y aquí están dibujos impresos, que ya los conocéis, ¿no? Los dibujos de Patreon están aquí. Bueno, estos son las pruebas en realidad, estos no son los dibujos de Patreon. Los dibujos de Patreon pues ya irán llegando. Aquí tengo la cizalla, la mascarilla, que me la he dejado ahí encima. Y bueno, como tampoco ahora la estoy usando, pues está ahí un poco llena de trastos. Y aquí está el rincón de Wallapop. Todo eso se tiene que ir de aquí, tarde o temprano. Aquí abajo tengo mi papelera de papel y mi papelera de latas y plásticos y cosas así. Y cosas para embalar, bueno, tanto cajas que reciclo como sobres que he comprado que están por ahí. Lo que tengo a continuación es el baño. Bueno, el baño es muy normalito, muy pequeño, pero es importante que tenga baño. ¿Por qué? Hay un calentador de luz que no uso, obviamente, y aquí está la ducha. No puedo ver, a ver, aquí, más grande. Así está como más angular, en fin, no sé. Es eso, pues pequeñito. Pero bueno, está bien que tenga baño porque fue realmente lo que me hizo elegir este estudio, que tenía baño. Veis desde el baño, esta es la perspectiva con este ángulo más angular. Me acerco aquí, lo que os he dicho antes, ¿no? Lo de Booktube y esta pequeña estantería que está vacía.
Pero aquí voy acumulando basura, básicamente. Esos son unos dibujos, a ver que voy a quitar el angular. Los dibujos de la prueba de papel que nunca hice, la caja de la Skuretake, que está vacía, y 2 cajas más vacías. En fin, esto me lo tengo que quitar de encima, lo tengo que tirar, lo que sea. Y desde aquí veis el detrás de las cámaras de lo que veis normalmente cuando hago vídeos. Entonces, bueno, ahí veis todos mis cables, todos mis trípodes, 2 focos, bueno, 3 con este. Este es el que está enfocando al canal de Booktube que nunca actualizo. Y este es el que tengo arriba. El techo es muy bajo, la verdad es que eso no me gusta nada y es uno de los motivos por los que cambiaría el estudio de sitio, pero bueno, encontrar un sitio como este por este precio es difícil. Luego el otro foco, que es como la luz principal, la cámara, la pantallita, que ahora mismo está desenchufada. Bueno, no está desenchufada, pero está desenchufada de la cámara. Y mi espacio de trabajo, que ahora pues he cambiado, le he puesto esa madera en vez de la parte esta rosa, porque ya me estaba yo saturando de tanto rosa y vosotros también. Bueno, y ahí tengo esta, es una copia, una de las copias, porque las estoy poniendo en la estantería. Entonces esa la tengo que quitar porque eso es de mi impresora, entonces eso lo tengo que quitar. Esta es una de las copias que hice, pero el marco le está un poco pequeño, pero bueno, da igual, tampoco es tan grave. Esta es la que hay en Patreon, bueno, la que hubo en Patreon en el mes de octubre, y bueno, esta también está un poco pequeño el marco, pero en fin, da igual. Esta otra que todavía no ha salido. Ese marco me gusta más, aunque le cambiaría el fondo, el color de fondo. O no creo que pueda encargar un passepartout, no lo sé, ya veré. Y ahí es donde voy a poner este, que fue el dibujo de Patreon de septiembre. Lo que pasa es que le he pegado ahí Blue Tack, porque este marco se cae. Este marco no tiene ningún tipo de apoyo detrás y se cae. Y a este también me gustaría ponerle un fondo de otro color, o un passepartout o algo. Entonces, bueno, aquí esto es lo que ha cambiado. No sé si lo he enseñado alguna vez, pero yo ahí tenía aquella cajonera gigante y me daban las rodillas constantemente. Bueno, la silla también ha cambiado porque tenía un taburete, pero me hice daño en la espalda y ahora tengo una silla. Bien, este es el cajón de cosas que uso así más normalmente, ¿no? Las toallitas, algún boli, tijeras, etc. Luego aquí tengo los cuadernos que estoy usando. Bueno, este en realidad no, este lo podría sacar de aquí. Estos son los de hacer pruebas. Esto, por ejemplo, es de cosas que hemos estado haciendo en Patreon. Esto, no sé si es una... No, sí, esto también es de Patreon. Entonces, estos son como los de pruebas y estos sí que son los de dibujar. Y este también. Este es un artístico de Bauhorn. Y este es un académico, y este pequeñito, otro académico, y luego aquí atrás pues están los de probar cosas, que son los de Paul Rubens, porque ya sabéis que no es santo de mi devoción en papeles. Entonces pues los estoy gastando para probar acuarelas y ese tipo de cosas. Así que ahí tengo papel. Esta es la caja, el cajón de las acuarelas. Aquí está todo lo que me quedo. Bueno, sacarlo sería como un poco desastre, pero en fin, todo lo que de momento me quedo, porque con esto no estoy tan segura, si no lo veréis en Wallapop en algún momento. Y aquí abajo, bueno, aquí solo está el wash, porque no sabía dónde meterlo, pero en realidad este cajón estaba vacío. Y en el último cajón están las paletas. Las he puesto en el último cajón porque me daba miedo que con el peso, pues yo qué sé, rompieran el culo del cajón o algo y nos encontráramos aquí un desastre. Así que pues esta es la cajonera de todo lo que tengo a mano cerca de donde grabo y donde trabajo. Aquí hay el desastre de los cables. Bueno, esto es nada. Aquí es donde cargo las baterías cuando estoy grabando y tengo que hacer poco de orden ahí, pero bueno, como voy a grabar ahora, pues lo tengo todo enchufado, tengo el micro, en fin, un poco desastre. Y luego pues aquí en los cajones mejor no mirar.
estos cajones porque ahí tengo cosas que no sé qué hacer con ellas y que debo tirar. Ahí tengo paletas, básicamente, cajas vacías. Más bien, os lo puedo enseñar porque es un poco de vergüenza ajena. Cajas vacías de acuarela, imanes y 5 millones de gomets. En este de abajo tengo los trapos y esas cosas y en este no tengo ni idea. Ah, estuches, se puede ver. Y una regla metálica. Estaba preguntándome dónde la había puesto. Y luego pues aquí tengo el carrito. En el carrito aquí arriba tengo pinceles. Al final decidí ponerlos ahí, que están más accesibles. En el estante de abajo tengo cosas que debo probar. O sea, en el segundo estante. En realidad hoy no, porque ya he probado todo eso. Y abajo del todo tengo blogs y cosas así que ya no uso mucho y que están ahí, son más cosas de papelería. Y luego pues pasamos a la estantería. Ahí arriba tengo una foto de marioneta, es una versión más pequeña. Luego esa es una foto que me regalaron, esa también. Esta es de Nicolás y esta es de Vicky, es una alumna. Otra foto mía de marioneta. Luego ahí tengo el cartel de cuando se expuso marioneta en un festival. 2 cajas de plumas que me compré, las plumas exclusivamente por las cajas. Este bicho que lo voy a quitar de aquí porque es muy feo. Eso que también lo voy a quitar de ahí porque es una fotocopia. Luego libretas, ahí detrás hay más libretas, aquí abajo hay más libretas. Aquí es donde voy a poner al chico este. La caja de los Karin, que no sé qué hacer con ella. Aquí otra de estas fotos. Detrás hay cosas de papelería y el micro. Pegatinas, una caja con cosas de papelería y rotuladores. Y bueno, y en estas cajas hay un poco de todo, así que mejor que se mantenga oculto. Y luego aquí en la cajonera, esto creo que os lo enseñé. Aquí arriba es el cajón de las tintas. Aquí el cajón de las tintas, aunque estos son la funda de las gafas del canal, pero estos son cosas para plumas y todo eso. Aquí tengo los rotuladores, que en realidad no los uso, pero bueno, ahí están. Aquí tengo más rotuladores. No sé qué cajón estaba abriendo, este. Aquí tengo cosas de papel. Ah, mira, estaba buscando yo esto en casa y resulta que me lo había traído aquí. Cosas de papelería, pegamentos, algunos rotuladores más, libretitas, en fin. Aquí tengo los pinceles, que como sabéis, bueno, os comenté que aquí abajo tengo los pinceles que son más malos. Y aquí arriba pues todo esto es lo de óleo y eso es algo de acuarela, pero que no uso mucho. Aquí no tengo nada. Aquí tengo la correa de la cámara, la webcam y poco más. Y aquí tengo cosas de cables, tarjetas. En realidad lo otro debería ir aquí también, pero lo tengo un poco desordenado porque como me sobran cajones. Y esto es, bueno, este es el rincón en el que me suelo mover, a ver si me como el cable y me caigo. Aquí está esto, que no sé cómo llamarlo, el stand este, que es el que hace que pueda grabar la mesa, y poco más. Veis que el rincón en el que me muevo es pequeñito y eso está bien porque lo podría trasladar a cualquier sitio. Tampoco a cualquier sitio porque tiene que ser un poco amplio para poder tener la cámara en esta parte y poder tener un poco de espacio en el que moverme. Eso es todo, ese es el estudio. Voy a sentarme en el sillón que hace mucho tiempo que no lo hago. Bueno, pues ese es el tour por el estudio, me lo habéis pedido. Todavía no está acabado, todavía me faltan cosas por acabar. Quiero poner en aquella pared todo lleno de cajoneras, pero me faltan 3, creo que caben 2 más, 2 y una alta. Y eso es mucha pasta. Entonces, pues bueno, ya lo iré acabando. De momento está todo en proceso, sigue estando todo en proceso y además, pues al ser un alquiler, es la sensación que tengo siempre que
que algo es de alquiler, que es que todo es provisional. Tengo la sensación de que todo es provisional y que no es mío realmente, sino que en cualquier momento pues puedo decidir dejarlo y irme a otro sitio. Entonces, bueno, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. La cosa peor que tiene para mí es el techo. El techo es horrible, es muy bajo y no me gusta nada. Otra cosa mala que tiene es que tiene muy pocos enchufes, muy pocos. Tiene un enchufe ahí y de ese enchufe de ahí me salen todos los cables que tengo por ahí repartidos. O sea, no sé, no entiendo. En aquella pared no hay enchufes y en esa pared hay otro enchufe. O sea, la ausencia de enchufes no la entiendo. No sé por qué se hizo así de mal, pero bueno. Ausencia total de enchufes. Y luego tiene cosas buenas como el baño, que es lo mejor que pude decidir, lo de coger este espacio con baño. De hecho, es el precio del otro local que vi, que también me convencía, era el mismo y era solo aquella parte. Era así de grande. O sea, ¿podría haber montado esto? Sí, pero no tenía baño. Así que probablemente si hubiera decidido coger aquel local seguiríamos haciendo papelería, porque lo de salir a un baño compartido a llenar el agua y todo eso me hubiera dado más mal rollo con todo lo que está pasando con el COVID. En fin. Bueno, pues nada, pues ese es mi vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado del tour por el estudio y no sé qué ilustración voy a poner en noviembre en Patreon. Bueno, sí, cuando estéis viendo este vídeo ya sabréis qué ilustración hay, pero yo todavía me lo estoy pensando porque todavía no es noviembre, todavía quedan unas horas de octubre y todavía no sé qué ilustración voy a poner. Tengo ligeras sospechas, pero todavía no estoy segura. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Decidme ahí abajo, no sé qué me podéis decir ahí abajo, si pensáis que es mejor tener el estudio en casa o fuera de casa. Esto quizás sea algo de lo que hable en algún momento, porque todo tiene ventajas e inconvenientes. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, porque la maldición de YouTube ha vuelto, la maldición de YouTube no se va. Y encima, o sea, desde septiembre ya me está volviendo a torturar de una manera incomprensible. Es horrible. Septiembre fue horrible, octubre ha ido un poquito mejor pero poco, y noviembre pues ya veremos cómo me recibe. Si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo, porque así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata, porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya me toca, porque no os he enseñado la pared en la que voy a poner el botón de plata, porque el botón de plata no llega, pero bueno, yo ya tengo ahí mis ideas y de qué acompañar al botón de plata y cómo ponerlo. Pero bueno, a lo mejor cuando tenga el botón de plata pues ya no estoy ni aquí, quién sabe. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo, y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no lo hace tenéis varias opciones. Podéis seguirme en Telegram, ahí abajo un grupo de Telegram que he creado exclusivamente para que avise de las notificaciones. Un grupo no, un canal, no es lo mismo. Porque en los grupos puede hablar más gente, en los canales solo se anuncian noticias. Entonces es un canal de Telegram en el que sí que avisa cada vez que subo un vídeo a YouTube, y de vez en cuando pues yo también dejo cosas. Pero vamos, el canal avisa. La otra opción es Twitter, porque en Twitter también aviso yo, pero bueno, también en Twitter me quejo mucho y tal. Así que igual no es recomendable que me sigáis. Y la tercera opción es Discord, porque Discord tiene un bot maravilloso que avisa siempre y que me encanta. Estoy aquí mirando el iPhone, que tiene como dos ojitos y una boca y una peca al lado. Sí. Yo no sé si grababa con este iPhone o con el otro, porque el otro solo tenía una cámara, este tiene dos y parece que me está mirando con asombro. Que no sé además a qué ojo debo mirarle. ¿Con qué ojo me estás grabando? En fin, da igual. Luego os dejaré una foto aquí del iPhone mirando con asombro. Pues nada, que me voy ya. Espero que os haya gustado el vídeo, que nos vemos la semana que viene con más, y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!